Sur, el canal de la capital. Buenas tardes, estimados internautas. Bienvenidos a nuestro programa Letras y Libros. Debido a que hemos recibido mensajes pidiendo que mantuviéramos la sección de refranes, vamos a empezar esta emisión con el tema, con la lectura de algunos refranes y su análisis. Los refranes generalmente, como decíamos en el primer programa, provienen del idioma español casi desde sus albores del idioma castellano, es decir, desde el año 1000 en adelante cuando se empieza a conformar el español o castellano como tal. Pero en México pues han proliferado innumerables dichos y refranes en particular, hasta tal punto que hemos logrado llegar a la suma fabulosa de más de 3000 refranes que se usan en nuestro país, tanto en la ciudad como en el campo y en diferentes épocas. Como sucede con estas locuciones idiomáticas, van cambiando, se van adaptando y van perdiendo también su uso o significado o alcance debido al paso del tiempo. Existe hoy en el siglo XX una gran tendencia al estudio de los refranes como una expresión del idioma español y también como un fenómeno que tenía mucha difusión en nuestros países a nivel del habla, del uso de la lengua, y también porque de alguna manera recogían sabiduría y sentido común para aplicar a diferentes situaciones, a veces recurriendo a una suerte de giros literarios como las metáforas, como otras figuras más de tipo literario, que la rima, por supuesto, y todos los derivados que tienen que ver con la poesía popular. Entonces, algunos refranes aún subsisten, demasiados, son 3000. En el siglo XX, como decía, nace el estudio y se conforma una nueva ciencia que se llamó paremiología, que estudia precisamente todas estas emisiones verbales que tienen que ver con los dichos, refranes, los aforismos que tienen un contenido más literario, los apotegmas, los proverbios que conocemos muchos a través de la palabra religiosa, entre otros. Entonces en México se da una gran tradición con los refranes. Se han publicado varios libros respecto a los mismos y se trata de conservar esta veta cultural que tanto enriquece el manejo del idioma y que de todas maneras sirven para ubicación de nuestros hablantes en una sociedad en un tiempo determinado, inclusive en un espacio determinado. Algunos aluden al campo, otros aluden a la ciudad, muchos se han perdido realmente en el habla. Lastimosamente tenemos que decir que persisten algunos y es una idea muy buena que se pudieran estudiar o conocer en las escuelas y también que los aplicáramos en nuestro lenguaje cotidiano, como aún subsisten algunos. En México decía más de 3000 refranes que van de la mano con los aforismos. Y, por ejemplo, hemos hecho una pequeña selección, vamos a ver un primero y lo vamos a comentar. Apenas subiste a un ladrillo y ya tienes mal de montaña. Como vemos, la construcción son dos frases más o menos iguales en cuanto a la composición de sílabas y realmente alude a las personas que no son capaces de llevar a cabo una tarea cuando presentan dificultades. Realmente son aleccionadoras porque indican no pereza, sino falta de ganas para emprender cualquier tarea y por tanto
se puede aplicar a muchas situaciones en nuestra cotidianidad. Vamos a ver un segundo, también muy conocido, generalmente alude al amor o se aplica en las cuestiones fracasos, dolores amorosos, pero de todas maneras tiene alcance de diferentes formas, porque el fuego implicaría una situación o un fenómeno que afecta y que deja un rastro, de ahí que las cenizas quedan como tal. Entonces también hay una composición, aunque no está rimada, pero realmente nos alecciona respecto a la situación, sobre todo amorosa. Otro también que aparece: a la mejor cocinera se le queman los frijoles, que tiene un alcance y uso muy cotidiano y que tiene un alcance de que por muy experto que sea una persona en las lides en que se desempeñe, bien sean las actividades laborales o intelectuales, de estudio, de enseñanza o de trabajo, a veces falla, a veces comete errores y no siempre salen los frijoles bien. Otra más alude también a una costumbre muy de nuestro país de tomar chelas, como decimos, y parece que esta pequeña frase, que tiene mucho sentido, se acuñó desde luego por la gente que acostumbra a consumir cerveza. Dice: 1 a las 11, como frente a la imagen, que quiere decir que a las 11 o a X determinada empezamos, y 11 a la 1, en un juego de palabras que quiere decir que empezamos con una a cierta hora y al rato ya tenemos 11 o más cervezas ingeridas. Desde luego es muy de los lugares, de los lugares habituales y de los hábitos que tenemos en México de acompañar cualquier conversación, sobre todo sabatina o fin de semana, con una cerveza. A veces en exceso, pero bueno, acuérdense que dice también otra suerte de refrán o dicho, que nada con exceso, todo con medida. Vamos a ver otro, también para los necios: a palabras necias, oídos sordos, muy conocido y que realmente nos lleva por los caminos de no escuchar las palabras que no tienen sentido, lo cual sucede mucho en el medio de internet, en las redes sociales. No escuchar, sino que dejarlas pasar y poner oídos sordos. Igualmente el siguiente tiene que ver un poco con ese ambiente de las cantinas. Dice: a palabras de borracho, oídos de cantinero, desde luego muy relacionada con el ambiente, pero tiene que ver y es una extensión o una derivación de las palabras necias, oídos sordos. No tiene mayor explicación, que digamos, no tiene tanto alcance de estudio paremiológico, que sería el análisis como tal. Bueno, vamos a ver otra, también muy usual, que mucha gente lo conoce: un ojo al gato, dice en su primer hemistigio, o sea, en su primera mitad de enunciado, y el siguiente lo culmina diciendo: y otro al garabato. ¿Qué quiere decir? De una manera muy bonita, que uno tiene que atender lo que está haciendo, pero también tiene que ver lo que está alrededor o lo que puede suceder u otros pendientes. Finalmente vamos a terminar con otro alusivo a los gatos, que hoy son nuestras mascotas preferidas: algún día mi gato comerá sandía, que se refiere un poco a esa mentalidad que tenemos de que algún día vamos a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, de que algún día vamos a lograr nuestros propósitos y nuestros alcances, y desde luego juega con las palabras de día, sandía, la rima, algún día comerá sandía. Como sabemos, los gatos difícilmente comen sandía, entonces también tiene un alcance de que es un propósito a veces inalcanzable. Bueno, en estos cortos refranes vemos la sabiduría popular, las rimas, el sentido común, etc. Hoy queremos destacar a un gran autor que se encargó de investigar y recopilar los refranes en México. Él nació en Manuel Doblado, Guanajuato, el 17 de octubre de 1941. Se llamaba Herón, de la familia Pérez Martínez, Herón Pérez Martínez, y murió precisamente el 15 de febrero de 2019, el año pasado, pero es muy recordado sobre todo por su libro que recogió
los refranes mexicanos, Refranero Mexicano, publicado en el 2004 y con muchas ediciones y mucho éxito. Desafortunadamente nosotros pedimos el libro y no nos llegó a nuestra redacción de Letras y Libros ni a la dirección de Pulso Sur, porque viene desde la Ciudad de México, pero queríamos mostrar un poco este libro que se lo recomendamos ampliamente, de Herón Pérez Martínez, un investigador que murió el año pasado por estas fechas, entre muchos méritos que tuvo por su labor de investigación a lo largo de 40 o 50 años, fue elegido en el año 2002 como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, y también recibió innumerables premios en diferentes países como España y Europa, puesto que él era políglota, hablaba alemán, francés y desde luego era un investigador de primera línea en el Colegio de Michoacán y otras instituciones de estudios superiores en nuestro país. Entre las obras publicadas, ya mencionaba el refranero, pero por ejemplo está una de 1997 titulada Refrán viejo nunca miente, que parece que hay escasez de ejemplares, no se consigue, por lo menos en el mercado hay que buscarlo muchísimo. Hizo también estudios de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue su primer trabajo en 1988 con los estudios titulados Sor Juanianos. También el siguiente año publicó Lenguaje y Tradición de México. También hizo otro estudio de semiótica, semiología, la ciencia que estudia los signos y los alcances y significados de los signos como tal, que se llamó En pos del signo, Introducción a la semiótica. El hablar lapidario, ensayo de paremiología mexicana, que tiene mucho que ver con los refranes y con estos enunciados o dichos populares, porque generalmente son como lápidas que se dan en una conversación porque son versiones contundentes respecto a una situación o a la misma conversación, como vemos que los refranes siempre nos acompañan. Por otro lado, estudió en Estados Unidos, trabajó, dictó clases y terminó con el Refranero Mexicano, como ya lo mencionaba, en 2004. Entonces, recordamos a don Herón, desde luego, y no podemos dejar de mencionar antes en su memoria, porque él murió en el 2019 por estas fechas y dejó este legado que sería bueno que hubiera una amplia difusión y reimpresión. Hay una edición del Fondo de Cultura Económica, precisamente, que nos permite el acceso a estos refranes, a esta compilación de refranes. Acordémonos que los refranes siempre son bienvenidos en cualquier situación y aplican sabiduría y aplican y enriquecen nuestro lenguaje cotidiano. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, las efemérides, también recordando hoy a un gran escritor latinoamericano, un escritor para niños y uno de los grandes escritores de la literatura en lengua hispana y desde luego muy conocido tras las fronteras en otros idiomas. Hablamos de Horacio Silvestre Quiroga Forteza, ahí vemos algunas visión de sus fotos. Él tuvo una muy particular vida, una vida muy agitada, una vida demasiado dolorosa. Cuando era niño, su padre se suicidó ante sus ojos, pero a muy temprana edad, a los pocos meses. Posteriormente su madre se vuelve a casar y luego le sucede que su padrastro también muere de una manera calamitosa. Y bueno, tuvo una vida muy azarosa. Él nació en Uruguay y posteriormente anduvo tratando de ser escritor. Lo criticaron en su primera obra porque decían que tenía se suponía, dejaba entrever una mala influencia y copia de los escritos de Allan Poe. Entonces él escribe cuento, se duele mucho por esta primera crítica que le hicieron al publicar un cuentico breve, pero desarrolla toda una línea de los cuentos de terror, los cuentos infantiles, en cuentos de la selva, y puede que encontremos muchísimos cuentos que ya son realmente dignos de lectura, como El almohadón de plumas, por ejemplo,
que es uno de sus cuentos más famosos, que inclusive ha sido escenificado en diferentes medios, no solo como un audiolibro, sino también como el guión de películas y de cortometrajes animados. Finalmente, don Horacio Quiroga murió en Uruguay, en Argentina, el 19 de febrero de 1937, después de una vida azarosa, y particularmente de tanta amargura, él se refugió en sus años, desde sus años mozos se fue a Argentina y estuvo viviendo al norte o al oriente de la frontera argentino-brasileña, en la selva, y por eso escribe Los cuentos de la selva, que son libros, son cuentos, un libro que recopila cuentos infantiles. Don Horacio Quiroga, entonces, un gran escritor, dejó una gran obra, dejó múltiples cuentos que dejaron realmente huella, porque son quizás de los primeros cuentos de horror en lengua castellana y de los más importantes, que no tienen nada que envidiar a su maestro Edgar Allan Poe. Muy conocido es su libro, o más bien su conferencia, su decálogo del cuentista perfecto, que nos habla, veíamos algunos de los enunciados, nos habla de su manera de ver la vida, de su manera de concebir el cuento como tal. Por ejemplo, decía que nunca se deben poner adjetivos de más. También decía que un cuento no es más que una novela sin ripios, es decir, sin adornamientos y sin palabras de más. Y dejó ese decálogo para el buen cuentista, diciendo también en su primer enunciado, de los 10 que tiene, de las 10 ideas que él plantea a los eventuales escritores, que hay que seguir siempre a los clásicos, admirador de Edgar Allan Poe, de Rudyard Kipling. ¿Se acuerda del libro de la selva de Rudyard Kipling? Él tiene cuentos de la selva y su vivencia en la selva lo hace llevar por los caminos de escribir cuentos respecto a animales fabulosos de la selva amazónica, el pulmón del mundo, que está en serio peligro de extinción por la acción del hombre. Pero, por ejemplo, él escribe un cuento de la anaconda y escribe otros alusivos, algunos para niños, alusivos a animales y a situaciones de la selva. Hay fotos muy famosas de él navegando por el río, teniendo su hacienda, atendiendo su jornal, porque además de escribir, entre muchas cosas, él se dedicaba a la vida del campo, con muchas dificultades con sus esposas, con su familia, pero también en ese camino se hizo amigo de Leopoldo Lugones, también de Baldomero Fernández, que son intelectuales argentinos, y Horacio Quiroga nos deja un gran legado. Vamos a un corte. Los invitamos a ver sobre la obra de Horacio Quiroga y comentar algunos de sus libros. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. ¿Usted conoce los eventos que organiza la Oficialía Mayor aquí en la ciudad de Chetumal? Pues no, la verdad, ¿no? No. No, no sabe decirle. Pues algunos, pero no todos. No muy bien. No estoy informada casi. Fíjese que no, que es la primera vez que lo estamos escuchando. Como igual no somos de aquí nosotros de Chetumal, venimos de Ciudad del Carmen, por así que apenas estamos adaptando a la cultura de aquí, ¿no? En ocasiones hemos venido y hemos visto que hay exposición de coches para su venta, coches nuevos. El muelle acústico lo conozco porque he ido, pero actividades culturales, nada. Día de Muertos, sí, participamos de una manera indirecta, pero estamos en esto. Del béisbol, voleibol. Algunos eventos culturales, de casualidad a veces quedo con una amiga y nos vemos allá y de vez en cuando sí nos gusta la cultura. Pues sé que hacen eventos, pero nunca sé qué tipo de evento hay en los domingos. Sé que hay eventos, pero nunca sé qué eventos son. A veces en ocasiones hemos venido los domingos en la tarde, noche, los eventos que hay aquí en la explanada.
Esos hemos asistido. Bueno, yo en la mañana veo el noticiero. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, veo el noticiero de aquí de Quintana Roo. Y de ahí de repente lo ponen, o de repente en el Facebook también lo ponen. Sí, a través de la página de Facebook. Por una amiga que su hijo ha participado en esos festivales y su hijo canta muy bueno. Entonces sé que Oficialía Mayor apoya el talento. No, redes sociales, no, es puro radio. Es que no me da tiempo de meterme a navegar. Sí, de hecho, estamos todos en las páginas de gobierno y ahí nos enteramos de todo. Cuando me entero en las redes sociales es porque ya sucedió o está sucediendo, pero antes no. Pulso Sur, el canal de la capital. Con este escritor uruguayo muy famoso en su época, fue de los primeros grandes cuentistas latinoamericanos de principios del siglo XX. Él escribió Cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917 y lo publica. Habría que hacer este señalamiento: no coloca la coma Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, sino Cuentos de amor, de locura, haciendo un juego de palabras. Y bueno, tuvo un gran éxito y se convirtió inmediatamente en esos años, la segunda década casi terminada en 1917 del siglo XX, se convierte en un gran cuentista y publica a continuación, estimulado a pesar de sus sabatores dificultades en su vida cotidiana, publica también Los cuentos de la selva, que son, lo había mencionado, una compilación de relatos para niños que tienen que ver pues con el entorno que él vivía, con lo que él empezó a conocer de la selva amazónica de Sudamérica. También publica El salvaje en 1919, tiene una obra de teatro, Las sacrificadas, en 1920, y Anaconda y otros cuentos en 1921, así como El desierto, entre otros. Es muy famoso su cuento El almohadón de plumas, que hace parte de ese primer tomo, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Tuvo una relación amistosa, casi amorosa, con la gran escritora también sudamericana Alfonsina Storni, y como ella, marcados por el signo de la fatalidad, don Horacio Quiroga finalmente murió en 1937 por su propia mano. No tuvo nunca dinero ni solvencia económica, lo cual nos deja entrever que a pesar de que ha pasado el tiempo, las dificultades para los escritores siempre siguen siendo las mismas. Muy pocos llegan a consolidar su solvencia económica para dedicarse a la escritura como tal, y Horacio Quiroga es uno de ellos. Él se suicida tomando un vaso de cianuro, agobiado por las penas de la vida, del amor, inclusive por los fracasos matrimoniales y también de su propia existencia. Por la propia mano, como otros grandes escritores, como la misma Alfonsina Storni, muere suicidado y deja un gran legado que debemos recoger, porque Horacio Quiroga y sus cuentos realmente son literatura universal de primera línea. Bueno, finalmente, para terminar nuestro programa, debemos decir que hoy tenemos dos recomendaciones. Alguien en una emisión anterior comentaba en Facebook, creo, que Juan Rulfo escribió otra novela, El Gallo de Oro. Efectivamente, El Gallo de Oro no fue tan famosa como Pedro Páramo. De hecho, es su segunda novela. Tengo un ejemplar, una edición muy bonita, reciente, con motivo del aniversario de su muerte. Y El Gallo de Oro fue famosa más porque se realizó una película con el mismo nombre, una película mexicana, pero El Gallo de Oro es la segunda obra novelesca de don Juan Rulfo, aquel gran escritor que publicó en los años 50 Pedro Páramo, sus cuentos también, y desde luego otros opúsculos, otros libros, otras versiones, pero su obra, a pesar de la brevedad, El Llano en Llamas, por ejemplo, sus cuentos también son de una factura maravillosa que deberíamos leer siempre. Entonces, El Gallo de Oro, entre otros relatos, también tuvo antes del Llano en Llamas algunos cuentos que no fueron muy famosos porque no fueron incluidos en un libro, pero que ya dejaban entrever el estilo muy particular de Juan Rulfo de retratar su famosa Comala, el campesino post-revolución,
que tenía la tierra, pero realmente no era una tierra adecuada para el cultivo, a veces yerma, a veces desértica, y muchas dificultades en la posrevolución de los años 30 al 50, que es lo que retrata Juan Rulfo en su obra. Por otra parte, tenemos a otro autor, también muy famoso, Juan José Arreola, muy conocido porque él incursionó en diferentes actividades, inclusive fue conductor de programas de radio y televisión en los cuales desplegaba una gran erudición, pero tenía el infortunio o tenía el defecto de que no era muy disciplinado y por tanto tuvo que escribir su obra prácticamente a regañadientes y más agobiado y acuciado por la falta de dinero. Se recuerda que este Punta de Plata, este bestiario, titulado Punta de Plata porque alude a las ilustraciones hechas por Héctor Javier para esta edición, pero este bestiario que se publicó en 1938 o 40 fue escrito casi que a regañadientes por Arreola, impulsado porque tenía un contrato con una editorial que no había cumplido, ya le estaban diciendo o que entregaba su obra o devolvía el dinero. Su amigo José Emilio Pacheco, que ya hablamos con él, le dijo, a ver Juan José, vamos a escribir el libro, yo le transcribo y usted me lo dicta. Y así fue que nació este fabuloso libro de Juan José Arreola, que tiene entre sus secciones dedicatorias a diferentes animales. Por ejemplo, aquí vemos uno al rinoceronte, hay uno a la cebra, uno al ñandú, uno a la jirafa, uno al cóndor, uno al camello, en fin. Bestiario de Juan José Arreola es una lectura obligada. Además, esta edición es muy bonita porque los grabados son hechos por el artista mexicano Héctor Javier y este libro fue publicado en 1958 con el título o subtítulo de Punta de Plata, pero con los textos, 18 textos de Juan José Arreola que aluden a un bestiario, es decir, una configuración de un mundo de los animales muy propio de Arreola. Vamos a leer un pequeño fragmento del búho. Termina en su último. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra? Silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico. Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya todas las metáforas griegas, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una obra de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía decadente. Eso dice Juan José Arreola de El Búho. También tiene dedicado al elefante, a los monos. Termina diciendo: el Homo sapiens se fue a la Universidad Alemana para redactar el célebre tratado sobre la inteligencia de los antropoides, que le dio fama y fortuna, mientras Momo se quedaba para siempre en Tetuán, gozando una pensión vitalicia de frutas al alcance de su mano. Y terminamos con otro fragmento de El elefante. No, mejor hablemos del marfil. Esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo como una material expresión de pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío dos curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos han labrado todos los sueños formales del elefante. Esta es la visión de este bestiario del mundo animal de Juan José Arreola, uno muy recomendado y que esperamos poder comentar sobre Juan José Arreola en su momento y hacer una lectura más profunda de su obra, pero como vemos su prosa es muy fina, su prosa es realmente de una maravilla, porque dice de la hiena, este animal que no es muy querido por los seres humanos, es tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los hombres, a manera de moraleja. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. Agradecemos los comentarios, las propuestas, las críticas, si las hubiera. Esperamos que les satisfaga, que el programa Letras y Libros se convierta en una invitación a la lectura y en una invitación al conocimiento del idioma español, del cual todos los días tenemos que hablar
de todo tenemos que practicar y todos los días tenemos que ejecutar con plena corrección, sin perder, desde luego, las características culturales que tiene el dialecto del castellano en México, que por cierto, muy variado idiomáticamente. Los esperamos pues en punto de las 13 horas el próximo viernes para un nuevo tema de letras y libros a través del canal de la capital caribeña de México, Chetumal, el estado de Quintana Roo. Buenas tardes, estimados internautas. Hasta la próxima. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.